Bienvenidos a una nueva emisión del programa Señal U Académico TV. Este programa que te muestra buena parte del registro audiovisual de todas las actividades académicas, culturales y artísticas que suceden en la Universidad Nacional de Cuyo. Esta semana tenemos para compartir con vos dos fragmentos de charlas súper interesantes. Por un lado, Beatriz Narvaja Darnú, una lingüista especialista en análisis del discurso, investigadora, docente y declarada recientemente doctora honoris causa de esta universidad. Ella habla sobre la tradición retórica. Por otro lado, tenemos una charla con otro doctor honoris causa también de nuestra Universidad Nacional de Cuyo, que es Miguel Ángel Estrella, tenista argentino reconocido mundialmente y radicado actualmente en Francia. Arrancamos. La charla que voy a estar hoy también es un homenaje. Es un homenaje a toda una tradición y a una serie de intelectuales que más allá de 20 siglos, es decir, más de 20 siglos, han pensado la lectura y la escritura. Por eso puse en torno a la tradición retórica, porque nosotros claramente nos inscribimos en esa tradición retórica cuando pensamos la lectura y la escritura. Entonces, pensemos en tantos siglos de gente que ha pensado la lectura y la escritura, que ha elaborado estrategias, que ha analizado detenidamente una serie de fenómenos. Tradición retórica que yo considero que continúa, ¿no es cierto? Que a pesar de que haya muerto la materia retórica en las escuelas secundarias, continúa en nuevas formas hasta ahora, y yo encuentro claramente las huellas en los manuales para escribir en Internet. Ahí está presente también esa tradición retórica. Bueno, espero que puedan escucharme. En la preocupación por reflexionar la pedagogía de la escritura y por elaborar estrategias didácticas que faciliten el proceso de los estudiantes, particularmente en la formación de profesores, en el primer año universitario y en el posgrado, me acompañó siempre el interés por interrogar las funciones sociales de la escritura y desde qué lugar hablábamos como docentes e investigadores. Me interesó también historizar las prácticas que habíamos ya naturalizado. En ese sentido, me admiró siempre la permanencia de concepciones acerca de la lectura y de su enseñanza, a través incluso de siglos, y la activación en determinados momentos de representaciones correspondientes a otra etapa. Por ejemplo, los manuales de escritura en Internet recuperan la perspectiva de las artes de escribir ilustradas del siglo XVIII, que se evidencia en la representación que tienen de un lector con escasas capacidades inferenciales, al cual no hay que perturbar, lo que determina las características del escrito, no solo en el armado de las oraciones o párrafos, sino también en la dispositio. En esa interrogación fueron decisivos la aproximación a la tradición retórica que realicé desde la glotopolítica, sensible por supuesto a los aspectos pedagógicos de la disciplina, y unos planteos significativos y estimulantes de Foucault en la conferencia inaugural en el Colegio de Francia, que fue publicada bajo el título El orden del discurso en 1971. Es un texto que leí tempranamente y que me orientó en la comprensión de los procesos de disciplinamiento social. A una y otros me referiré en la primera parte de la exposición. Luego abordaré las retóricas como instrumentos lingüísticos y atenderé a dos aspectos que intervienen en la regulación de la discursividad escrita: la apelación a modelos y la consideración acerca de la utilidad de las reglas. Si bien me referiré a algunas retóricas anteriores, ilustraré con las producidas en el último tramo del siglo XVIII hasta fines del XIX, algunas de las cuales siguieron circulando hasta bien avanzado el siglo XX, y con manuales de estilo periodístico para las versiones online de los periódicos. Considero que la tradición retórica se expone en géneros diversos que con distintos nombres regulan la discursividad escrita.
Entonces, el primer punto sería perspectiva glotopolítica respecto de la tradición retórica. En mis investigaciones acerca de los textos que inciden sobre las prácticas de escritura, consideré que las diferentes retóricas, artes de escribir, manuales de estilo, correspondientes a ámbitos específicos como el periodismo, el parlamento, el mundo eclesiástico, el comercio o el sistema jurídico, y aquellos centrados en géneros como el epistolar o la escritura de demandas, así como los múltiples textos didácticos referidos, por ejemplo, a cómo escribir una tesis o a la enseñanza de la composición, constituían intervenciones en el espacio del lenguaje, ya que al incidir sobre la escritura regulaban también en un sentido amplio los modos de decir que correspondían a cada actividad social, determinaban en ellas patrones de desempeño y generaban consiguientemente un sistema de valoraciones. Esos modos de decir están vinculados con ideologías lingüísticas que ponen en juego imaginarios acerca de la lengua, de los discursos escritos y del lector. Como todos los subsistemas ideológicos referidos a un campo específico, estos se integran a sistemas de representaciones más amplios que dependen de las posiciones sociales, de la época, incluso de la coyuntura o de los cambios tecnológicos, y participan en la construcción de las subjetividades que la sociedad necesita. En la actualidad, incide en esa construcción, por ejemplo, la lectura en pantalla. Pensemos desde la posición de docentes en cómo ese tipo de lectura que los manuales promocionan con sus modos de avance continuo se oponen a la lectura reflexiva que todavía proponemos en nuestras universidades, que implica un reiterado volver al texto para construir adecuadamente los conceptos, para establecer una distancia crítica, para reconocer las orientaciones ideológicas. Puede ser interesante también pensar de qué forma estas nuevas subjetividades, modeladas por las nuevas prácticas de lectura y escritura, se relacionan con la acción política, tal como se puede apreciar, por ejemplo, en movilizaciones de calle. Interrogar los textos destinados a regular la escritura nos impone, por un lado, considerar las memorias discursivas que se activan, ancladas en diferentes temporalidades, y por el otro, pensar los materiales que abordamos y la construcción de corpus atendiendo a esas temporalidades. Si consideramos la tradición retórica en un sentido amplio como el que proponemos, la larga duración tiene un peso importante que se expresa, entre otras, en la permanencia, desde los momentos iniciales del campo, de la relación pedagógica entre la lectura y la escritura, y la importancia del comentario de textos para la producción escrita. Esto proviene del manual de Quintiliano, estamos en el siglo I, y es retomado y desarrollado por Erasmo en el Renacimiento, y sostiene gran parte de las prácticas educativas. A la duración media la podemos apreciar al armar la serie de las artes de escribir ilustradas, que se producen en el último tercio del siglo XVIII. Estas se centran en la especificidad de la escritura, acompañando la expansión de la cultura escrita, y proponen una representación del lector que en gran medida va a desaparecer con la ampliación del sistema educativo, aunque notablemente reaparezca, como señalamos, en la actualidad, en la que vivimos una nueva expansión de la cultura escrita. Apelamos a duraciones más breves, coyuntura o acontecimiento, cuando estudiamos cambios significativos en los programas escolares o las estrategias de enseñanza de la escritura asociadas a la puesta en marcha de un establecimiento que se pone a la cabeza de las transformaciones en la enseñanza media, como fue el caso del Nacional de Buenos Aires en relación con la red de colegios secundarios del país. Por supuesto que en el análisis de temas y textos que incluimos en la tradición retórica, debemos atender a esas diferentes memorias discursivas que no dejan de estar presentes.
Es evidente que en nuestra actividad académica participamos en la regulación social de la discursividad escrita, convocando recorridos anteriores. Lo hacemos cuando evaluamos o orientamos respecto de la redacción de artículos o cuando dictamos seminarios sobre la escritura de tesis. En esos casos recurrimos, por ejemplo, al antiguo convencimiento de que debemos atender a los modelos que circulan y de que la dispositio, es decir, los modos de organización textual, y la elocutio como adecuación del discurso al género, o el ethos como presentación de sí que debe hacer el tesista y el autor del artículo, tienen una importancia fundamental. Por otra parte, adoptamos posiciones a partir de la visión que tenemos de la disciplina o de sus áreas más prestigiosas, o de lo que debe ser el lenguaje científico en un ámbito específico, es decir, nos inscribimos en una temporalidad media. Y también consideramos, por ejemplo, en una temporalidad menor, el umbral de aceptación de la subjetividad en una nueva corriente teórica, y por supuesto la normativa institucional elaborada para que sean aceptadas las publicaciones o las tesis. En nuestra actividad seguimos recurriendo a modelos y estableciendo o difundiendo dispositivos normativos, como lo hicieron los que nos precedieron, pero en una nueva situación, lo que nos obliga a pensar en el papel que cumplimos en relación con problemáticas actuales y a reflexionar sobre los requerimientos sociales. Siguiendo con el área que es la mía, de la escritura en la universidad, podemos preguntarnos, por ejemplo, si el desarrollo científico de los países de la región no exige, a la vez que un dominio avanzado de la lengua escrita propia, la conciencia de que formatos de exposición demasiado rígidos, surgidos de otras latitudes, pueden limitar las potencialidades de nuestra producción científica, sobre todo en las llamadas ciencias blandas. Es decir, podemos pensar en los modos de disciplinamiento de la discursividad escrita en relación con problemáticas más amplias. Si bien nosotros abordamos un abanico más amplio de textos, ponemos en juego los saberes generados por las ciencias del lenguaje, tenemos otras representaciones del sujeto escolarizado y los ejercicios en algunos niveles tienen mayor libertad creativa, no podemos escapar a esa tradición retórica que, condenada desde diferentes perspectivas, reaparece, recordándonos que en nuestra reflexión sobre la escritura y en la elaboración de estrategias didácticas convocamos diferentes memorias discursivas, muchas de las cuales, como la retórica, tienen una respetable antigüedad. ¿Por qué la permanencia de la retórica y la representación que se tiene de ella como dotada de una notable estabilidad? Hemos visto que sufre transformaciones, que integra otras disciplinas, que deja su nombre de lado, que se adapta a nuevas circunstancias, que reaparece cuando menos se la espera, como en los manuales de versiones online. Es, podemos decir, el permanente retorno de lo reprimido, que está generado tanto por la necesidad social de regular la discursividad como por su cuestionamiento. De cualquier manera, hemos naturalizado tanto sus intervenciones que cuando construimos una ciencia del texto, nos olvidamos de que los fenómenos que estudiamos han sido modelados durante siglos por esas antiguas reflexiones y variados ejercicios. La retórica nos muestra en esa misma naturalización de su saber, que la hace poco visible, el éxito del disciplinamiento ejercido, que puede implicar también el reconocimiento del desvío y, en casos excepcionales, su aceptación. ¿Qué interés tiene esta historia para los que nos dedicamos a la enseñanza de la lectura y la escritura? Creo que nos permite comprender, en lo que podemos decir en términos coloquiales, dónde estamos parados, cómo estamos inscriptos en esos trayectos, la función social que cumplimos y lo relativo de principios y reglas que tendemos, sobre todo en la universidad, a dogmatizar. También nos propone seguir pensando la escritura
en la tensión entre las representaciones más o menos estabilizadas y las nuevas, sensibilizándonos al reconocimiento de los cambios. Y finalmente, nos muestra cómo el espacio del lenguaje es un espacio de luchas simbólicas, en las cuales se confrontan posicionamientos que responden a concepciones diferentes acerca de los modos de intervención de la escritura en la vida social. Esta semana entrevistamos a Susana Océvar, es lingüista, es especialista en la pedagogía del lenguaje. Justamente ella nos habla un poco sobre la charla que dio Elvira Narvaja de Arnú y también profundiza un poco sobre cómo está el nivel de la lectura y la escritura en Mendoza y en el país. Escúchala. Bueno, la doctora Elvira Narvaja de Arnú recibió la distinción honoris causa a pedido nuestro, precisamente del Instituto de Lectura y Escritura y de la subsede nuestra de la cátedra, por sus innumerables aportes en distintos campos. Ella aporta mucho en el campo del análisis del discurso, que está considerada como la figura más relevante en nuestro país dentro de ese campo, también dentro de la glotopolítica, y ha sido siempre una innovadora en el campo de la pedagogía de la escritura. Ella fue la primera que instauró a nivel de la universidad los talleres de lectura y escritura, cuando advirtió que los alumnos no estaban llegando en las condiciones que se esperan en la universidad para que puedan escribir textos académicos y científicos posteriormente, ¿no? Entonces instauró todos esos talleres en los cursos básicos de la UBA, en el ciclo básico común, digamos así, y a raíz de la influencia de ellas se empezaron a instaurar estas cátedras en todos los primeros años de las distintas universidades, particularmente de las 14 universidades que integramos la red de la cátedra UNESCO. Entonces, en ese sentido, ella ha hecho muchos aportes. Y también en los últimos años se ha dedicado a todo lo que es política educativa en el marco del Mercosur, con la organización de los congresos de CIPLOM. Eso es lo último en lo que ha estado trabajando. El proceso de la lectura y escritura en los niños es el tema que más nos preocupa y que ha preocupado históricamente a lo largo de la humanidad, diríamos así. Ha habido numerosas polémicas entre cuál es la metodología más adecuada. Hubo una polémica famosa en la década del 60, de 1960 me refiero, con Berta Braslavsky, que se hizo internacional en un libro famoso de ella, La querella de los métodos de la enseñanza de la lectura. Vuelve a cobrar auge en los primeros años de este siglo entre los métodos fónicos y los globales, o la propuesta de Kenneth Goodman y John Smith del lenguaje integral, que un poco se adoptó en una época en nuestro país y en nuestra provincia particularmente con la famosa psicogénesis, que causó muchos problemas y los niños llegaron a primer año de la escuela secundaria sin estar alfabetizados. La psicogénesis es un estudio que hizo Emilia Ferreiro, que es una discípula de Piaget, utilizando el método clínico de Piaget y viendo cómo los niños se apropiaban de la lectura y la escritura. Eso fue un estudio de índole psicológica, hecho en cámara Gesell, con niños que no estaban en clase, y verdaderamente fue revolucionario, y sigue siéndolo en su momento, porque ella pudo demostrar en 2 lenguas distintas, porque hizo el estudio con Liliana Tolchinki, en hebreo y en español, que los niños desde muy pequeña edad, desde los 3 años, entre los 3 y los 5, hacen numerosas conceptualizaciones. Y entonces todo su aporte sirvió para quebrar esa instauración que se hace en primer grado, es que a los niños hay que enseñarles las letras una por una, con la palabra generadora, que a lo mejor muchos de los que escuchan esto recordarán su infancia, su primer grado, haciendo hileritas de A, y más hileritas de A, imprenta mayúscula, imprenta minúscula, en cursiva, mayúscula y minúscula, y después escribiendo palabritas con A, el dibujo del ala, y así sucesivamente. Ella quebró eso porque había niños que estaban en primer grado y ya sabían leer y escribir. Entonces su aporte fue importante, pero fue mal interpretado. Fue mal interpretado
y se tomaron conceptos de ella erróneamente. Por ejemplo, ella dice los errores psicogenéticos no se corrigen, que son los errores de construcción del sistema, y esto fue como interpretado como que no se corrigen los errores ortográficos. Entonces nunca se corrigió ortografía, acá en Mendoza, no se les corrigió a los chicos la segmentación entre una palabra y otra, los espacios en blanco famosos, escribían todos juntos, bueno, causó bastante daño. Y aparte de esto, digamos, en los distintos gobiernos y en las distintas gestiones se va oscilando de un tipo de metodología a otra, y una de las, a mi criterio, ¿no? Siempre pongo, cada uno tiene su visión, pero yo después de estar estudiando 30 años y dando la cátedra, creo que tengo cierta autoridad como para decir que uno de los problemas más graves lo hemos enfrentado en los últimos años con la gestión de Vollmer, que como que autorizó a los maestros a que el proceso de alfabetización recién culminara en tercer grado. O sea, que pasaban de primero a segundo sin estar alfabetizados, de segundo a tercero sin estar alfabetizados, y una vez que estaban en tercero y no lograban alfabetizarse, ahí se cerraba la libreta, y entonces el chico no había perdido un año, había perdido 3 años, con el famoso Mendoza lee y escribe, que es un método global que retarda mucho el aprendizaje, cuando todas las investigaciones en la actualidad están en apoyo de que el niño aprenda a leer en el jardín, en el nivel inicial, a los 5 años. Yo creo que las nuevas tecnologías han cambiado la manera de leer y de escribir de muchas personas. Es distinta. No sé si mejor o peor, porque esto depende, hay que siempre contextualizarlo, ¿no? Yo hago investigaciones sobre la producción de niños pequeños desde hace unos 20 años. Y hemos trabajado con textos narrativos, hemos trabajado con textos argumentativos, que es la investigación que hemos terminado ahora, y los chicos en los cursos experimentales, aplicando una adecuada secuencia, paso a paso, con talleres y trabajando con ellos con 4 meses, escriben textos excelentes y leen, porque la lectura la vamos trabajando junto con la escritura. Ahora, cuando esto lo comparamos con aquellos cursos testigos en los que no hemos empleado la secuencia, vemos una gran diferencia. Y nosotros estamos trabajando, esto yo siempre lo aclaro, con escuelas que usan un paradigma alternativo de escritura, o sea, con que enseñan de otra manera, no con los dibujitos de las letras, enseñan lenguaje escrito. Entonces, si a esto lo comparamos con una de esas escuelas provinciales que todavía trabajan con esta metodología, que es una gran mayoría, la diferencia es muy grande. Los niños ni leen ni escriben, finalizado el tercer grado, por ejemplo. En la actualidad, con todos los estudios y las investigaciones que se hicieron, y dentro de la corriente de la alfabetización temprana, que es la que surge después del fracaso de la psicogénesis que comentábamos recién, se considera que el niño, este proceso de alfabetización temprana es como una fase de la alfabetización avanzado convencional, y lo tiene que vivir desde el nacimiento hasta los 5 años. Obviamente el proceso en sí empieza a dar el niño síntomas de la internalización del lenguaje escrito entre los 2 y los 3 años, cuando comienza a hablar, cuando empieza a interesarse por los cuentos y demás. Esto en el ámbito de una familia alfabetizada. Pero si el niño está en un contexto desfavorecedor, que la familia no le brinda el apoyo de la lectura de cuentos, donde no hay material escrito en la casa, donde no se interactúa con la lectura y la escritura, esto se tiene que hacer en los jardines maternales. Desde los CEOs, desde los jardines maternales, comenzar con esta aproximación al lenguaje escrito, porque es todo un camino lento que conduce después a la alfabetización. Y entonces ya en las salas de 4 y 5, siempre a través de juegos, se comienza con lo que ahora se considera uno de los predictores más favorables para el desarrollo de la lectura y la escritura, que es la conciencia fonológica, que esto lo sabíamos, lo venimos aplicando. Yo tengo una propuesta de alfabetización propia publicada,
y venimos trabajando con ciencia fonológica desde hace muchos años, desde los aportes de la psicolingüística. Pero en la actualidad las neurociencias han demostrado, y lo han demostrado empíricamente a través de los mapeos cerebrales, qué influencia tiene el desarrollo de la conciencia lingüística en el logro de la lectura y la escritura, en lenguas como la nuestra, que son totalmente transparentes, ¿no? Entonces el niño logra rápidamente la relación fonema-grafema cuando hay ejercicios de desarrollo de esta conciencia, que son con juegos, es jugar con los chicos, no es que enseñamos esto, jugamos a rimar, jugamos a las que empiezan igual, jugamos a las que terminan igual, jugamos con los nombres de los chicos, los comparamos, siempre se hace a través de propuestas lúdicas. La Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura surgió en el año 1997-98 por la unión de 3 universidades, la Universidad del Valle de Colombia, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Chile y la Universidad de Buenos Aires, representadas respectivamente por la doctora María Cristina Martínez de Solís, la doctora Marian Peronar, que falleció hace 2 o 3 meses de Chile, y la doctora Elvira Arnú. Se hizo la presentación ante como corresponde a la UNESCO, que es la que da la autorización para la creación de las cátedras, y se planteó allí entre los objetivos fuertemente establecer una red de universidades en todos los países latinoamericanos que trabajaran para favorecer la equidad y la calidad en la enseñanza de la lectura y la escritura en América Latina. En este momento hay sedes prácticamente en toda Latinoamérica, o sea, hay, bueno, por supuesto Argentina, Chile, Perú, Ecuador, que se incorporó recientemente, Costa Rica, que fue el último congreso, México, Colombia, Puerto Rico y también Brasil, porque consideramos que está dentro de la problemática latinoamericana. Y dentro de cada uno de esos países, a su vez, se abren subsedes. En nuestro país hay 14 universidades trabajando en red y yo dirijo la subsede de la Universidad Nacional de Cuyo. El libro, yo coincido con respecto al libro con lo que dice Humberto Eco, es como un compañero inseparable de la vida y no va a desaparecer por más que haya muchos soportes digitales y que haya mucha gente que lee en pantalla. No es lo mismo tener el libro, llevarlo con ello. Ahora, a mí particularmente no me gusta mucho establecer listados de lecturas obligatorias, cánones de lectura, cuál es mejor o cuál no. Sí buscar y seleccionar y orientar a los docentes entre las que son adecuadas para cada una de las edades de los niños. Pero yo siempre respeto la diversidad de los niños y los niños tienen gustos muy distintos, entonces lo que tiene que hacer un docente en el nivel que está es ver cuál es la preferencia y dejar que elijan los libros, porque si le impones un libro es más difícil. La lectura tiene que ser algo placentero, algo atractivo, algo que lo hagas no por la fuerza. Y eso lo vas a hacer si estás interesado en esa temática. Si no te interesa es muy difícil. Los docentes en general tendemos a resolver los problemas en función de la perspectiva nuestra, de la perspectiva del adulto. A ver, yo entonces tomo una prueba y puedo unificar criterios y hacer las preguntas para todos iguales porque leyeron el mismo libro o leyeron 5 libros en común, ¿no? Pero también hay que distinguir una lectura que es la lectura estética, la lectura placentera, de aquella lectura de la que nosotros vamos a sacar conocimientos, ¿no? Entonces yo creo que allí es más fácil elaborar una evaluación, si yo quiero evaluar ese proceso de lectura de los chicos, sin tanto costo para el docente y dejarlo que libremente elija el libro que quiere leer, ¿no? En las escuelas actualmente yo creo que está muy vinculado al grado de conciencia que tienen los profesores. Hay muchos profesores que yo los noto en sus conversaciones como que han bajado los brazos y dicen, bueno, se han dado por vencidos frente a esta realidad de este adolescente, sobre todo en la escuela media, ¿no? De un adolescente difícil que rechaza las imposiciones y rechaza la lectura. Y sin embargo he visto experiencias fantásticas
con otros colegas que le ponen mucho ímpetu a esto y mucha motivación, sobre todo con los chicos, ¿sí? Yo tengo un equipo de investigación en este momento muy amplio, en el que hemos estado trabajando todos estos temas que conté recién, y hay profesoras que se desempeñan en el nivel medio y otras en el nivel primario, y todas ellas son excelentes lectoras y escritoras, que es lo que tiene que ser un buen docente. O sea, yo no le puedo transmitir al otro el gusto por la lectura y la escritura si yo no lo practico, es difícil. Y estas docentes son, y yo las escucho en sus experiencias cotidianas, son muy buenas docentes y tienen alumnos que leen y escriben bien. Como te anticipamos al principio del programa, está con nosotros Miguel Ángel Estrella, que fue declarado doctor honoris causa de esta universidad. Él habla de su pasión por el piano, por la música, de su obra y su trayectoria, y también su lucha durante la dictadura militar. Escuchalo. Le pedimos la palabra al flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Cuyo, al maestro Miguel Ángel Estrella. Bueno, ¿qué decir, Roberto, cuando relataste, casi me pongo a llorar, ¿no? El momento en que me iba de la cárcel, solo el gato, que tenía un olfato, que un día me sacan y me dicen a sanidad, revisación médica, y el gato me dice, libertad para vos. No, le digo, y era. Entonces corrió la voz. En todo el penal eran 5 pisos, enorme cárcel militar. Y es cierto que me gritaban cosas. Yo me abracé al teclado mudo y empecé a llorar ahí. Cuando me decían, no nos olvides, Chango, pero sé feliz, vivía full, sé feliz y no te olvides de nosotros. Bueno, y volví a sentir eso mismo, ¿no? Bueno, me da vergüenza, pero con respecto a tocar aquí la sonata de Liszt, gracias. Y tocar en la cárcel, por supuesto que sí. Quizás a principios de octubre, creo que tengo un poco de tiempo, fin de septiembre. Pero cuando me dicen, ¿vos preferís allá o aquí? Es decir, Francia o Argentina. Yo digo las dos. Esta es mi patria, ¿no? Yo soy argentino hasta la médula y tucumano hasta los huevos, digamos. Porque aquí puedo hacer cosas que allá no puedo. Por ejemplo, en Tucumán, en la cárcel de Tucumán, empecé a armar grupos musicales de hombres que cantaran a 2 voces, a 3 voces, y de pronto un coro. Y yo iba una vez por año y los acompañaba en lo que cantaban. Y un día les digo, la verdad que los progresos que ustedes han hecho es magnífico. Están como para que los lleve a cualquier lado a cantar. Dice, negro, tenemos un sueño. Como Luther King, les pregunto. No sabían quién era Luther King. Les conté Luther King. Y bueno, ¿qué es el sueño? Cantar con tu hija, con esa voz que tiene esa mujer,
Le digo, picarones, ya los veo venir. No, te lo juro que no, es tu hija y nada, pero esa voz, y con vos en el piano. Pero no se termina ahí el sueño. Y ahí lo paré y le digo, bueno, está bien, hermano, la próxima vez que venga, la traigo a Paula y ustedes por internet arreglan con ella el repertorio que quieren cantar y que ella sea la solista. Y vengo acá y venimos acá y... No, es que el sueño no es acá, es allá. Y diciéndome en el teatro oficial de Tucumán, que es un hermoso teatro, el Teatro San Martín, bueno, el asunto es que hicimos ese concierto, ya salieron 4 veces. Y bueno, yo hablé con el gobernador, le digo, mirá, este pedido de los presos, yo les tengo confianza, no creo que haya nada. Dice, Negrito, vos con cada cosa venís que... Bueno, le digo, yo te lo planteo a vos que sos el gobernador. Bueno, a los 3 meses me habló a París y me dijo, los jueces aceptaron que salgan, si vos salís, vos embajador, salís como garante. Y firmé, salgo garante. Bueno, ya salieron 4 veces. Ahora, esa vez que cantaron en el teatro se venía abajo. Y los vi a muchos de ellos llorando, ¿no? Al final del concierto. Entonces, bueno, les di un beso a cada uno y les iba diciendo, comprendo las lágrimas, yo ahora me voy a mi casa y ustedes se vuelven a la celda. No, negro, no. Lloramos de alegría. ¿Sabes lo que es ver a nuestras mujeres, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros vecinos gritándonos bravos en este teatro, el más grande de Tucumán? Bueno, esas cosas, por ejemplo, yo traté de hacerlas en Francia, en una cárcel muy dura de Marsella, pero duró muy poco porque no están las normas. Yo logré que un colega, un muy buen pianista de origen chileno, él, que no es más de este mundo, un tipo excelente músico, y era el director del Conservatorio de Marsella, y él eligió a los músicos del conservatorio para que vayan. Y bueno, y hubo una cosa tonta, digamos, eran chicos jóvenes y claro, las familias de los presos los llenaban de envíos para los presos, para darles, ¿no? Y en una de esas había una botella de whisky, ¿no? Y ahí lo pararon como... Le digo, bueno, no van a ir más esos músicos, buscamos... No, Miguel Ángel, basta, llegamos hasta acá. No hay más música. Venís vos a tocar cuando quieras, que vengan otros también, pero... Bueno, pero... Vivir entre dos culturas es fantástico. Por eso que les acabo de decir, allá puedo armar la Orquesta para la Paz y otras cosas, ¿no? Y acá pude hacer la Tecnicatura de formación de músicos sociales, hacer ese trabajo en las cárceles. En muchas cárceles hacemos música, es decir, los presos, música que hacen los presos. Y bueno, entonces es como que entre una cultura me da unas cosas y la otra me da otras que esta no me puede dar, y viceversa. Por eso yo creo, no estoy casi nunca de mal humor, por ejemplo. Yo me levanto todos los días feliz.
y corro un rato y me siento al piano, armo un mate y soy el más feliz de los mortales, ¿no? Porque la música es, mire, Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que es un hombre que nosotros conocimos en la infancia, porque él tenía un amante que vivía en casa, en la casa de mis viejos, con la que tuvo un hijo, una hija, que era igual a él, pero él no la reconoció nunca. Pero era un tema que él no quería tocar jamás. Pero él llamaba, por ejemplo, allá en París, a la noche, con los chicos, con mis hijos, y le decía: chicos, mañana voy a almorzar con ustedes, un pollito sin sal, que es mi enemiga, y estoy con ustedes. Los quería mucho a mis hijos, y ellos lo amaban también. Llegaba y se sentaba al lado del piano, y me decía: Changuito, tócame Bach, limpiame el alma, estoy triste. Y tocaba una hora y cuarto, 2 partitas de Bach, una suite inglesa, y después se levantaba fresco y decía: tengo el alma limpia, Changuito, gracias. Gracias a Bach, decirle. Pero, y yo todas las mañanas empiezo tocando Bach, una hora y cuarto, y no sé, eso es como que también me limpia el alma, y cuando empiezo así el día, sé que me puedo bancar cualquier cosa, de las peores, ¿no? Porque en una embajada tienen su estilo las embajadas, ¿no? Y los diplomáticos, esa manía de subordinado. Yo a todos mis empleados les decía: todos me pueden tutear, no se haga ningún problema, no me estén diciendo embajador, me pueden llamar Miguel Ángel o Chango, lo que quieran, pero no. Y llegué a crear grupos casi familiares en la embajada, ¿no? Y que es una cosa difícil, porque la formación del diplomático es que al que está abajo hay que maltratarlo, hay que hacer valer la autoridad. Y a mí jamás se me puede ocurrir una cosa así. Entonces llegué a tener equipos fantásticos, que nos mirábamos en una reunión donde había 192 embajadores, y nos mirábamos y ya sabíamos lo que estaba pensando cada uno, por mirarnos nada más. Bueno, son experiencias fuertes de la vida, y a mí la vida me trató bien. Yo soy un agradecido de tener la salud que tengo y tocar con la vehemencia que toco. Bueno, tocar el piano es como hacer el amor, bastante parecido. Salud para todos. Gracias. Hasta que llegamos a esta edición nueva de Señal U Académico TV. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros, y te invitamos a seguir disfrutando de todo este material audiovisual en www.universidad.com.ar, y ahí haces un clic en U Académico. Muchas gracias, y que sigas disfrutando todo este contenido donde, como y cuando quieras. Hasta la semana que viene.